tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mí. Vamos a empezar internarnos un poco en el asunto de los dones. El Señor tiene algo para nosotros, especial para nosotros en el día de hoy y en el transcurso de los domingos que están por llegar. Entonces, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, el carisma, o como se quiera mencionar, ¿no es cierto? Es algo especial que Dios tiene para los hombres. Es importante empezar conversando un poco acerca de la diferencia que existe entre un don y el fruto. Esto es importante que le definamos bien nosotros porque no es lo mismo el fruto que el don. Hay diferencias muy marcadas. El fruto es algo que tiene que estar en nuestro corazón. En cuanto el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, inmediatamente el fruto empieza a reflejarse. Yo les había mencionado que el fruto, con sus diferentes manifestaciones o componentes o partes, como ustedes quieran llamarles, que son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todo esto tiene que estar en nuestro corazón porque es característica del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo vive en nuestro corazón debe manifestarse. Evidentemente van a haber momentos en que ciertas partes están más fuertes o en ciertas personas se desarrolla mucho más rápido, la paciencia, o se desarrolla más rápido el gozo, o se desarrolla más rápido, pero no quiere decir que no va a haber la templanza, no quiere decir que no va a haber el amor, no quiere decir que no va a haber ninguno de los otros componentes que son importantes. ¿Por qué? Porque todo fruto es muestra evidente de que tengo el Espíritu Santo y no puede faltar ninguno de los componentes del fruto. En lo que se refiere a los dones, vamos a ver más adelante los dones, y ustedes van a ver que son algunos dones. Esto no quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a mi corazón, yo ya tengo todos los dones. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? El fruto sí, con todos unos componentes sí, pero los dones, que haya los dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, profecía, qué sé yo, todos esos dones no quiere decir que yo tengo que tener todos los dones. No, al menos uno habrá, al menos uno, 2 o 3. Ya vamos a ver, conforme avancemos se van a dar cuenta, pero la diferencia está en que el fruto sí, todos los componentes tienen que estar presentes, pero el don o los dones, al menos uno tiene que estar. No quiere decir que van a estar todos en nuestra vida o se van a manifestar todos en nuestra vida. El fruto viene desde el momento en que recibo a Cristo. Ese es el momento en que el fruto llega, se empieza a manifestar en mi vida, porque es una característica sine qua non del Espíritu, y cuando el Espíritu entra en mi corazón, empieza a reflejar el fruto del Espíritu. No puedo yo reflejar el fruto del Espíritu si no tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Y si tengo el Espíritu Santo en mi corazón, debo reflejar Si no reflejo el fruto, quiere decir que el Espíritu Santo no está en mí. Entonces eso es una alerta para yo saber si tengo o no tengo. El don, por lo general, por diferentes situaciones que vamos a ver más adelante, viene después. No necesariamente quiere decir que llega el Espíritu y no tengo don. Bueno, puede venir un don, dependiendo del corazón de la persona. Pero por lo general empieza a llegar luego en el proceso, cuando empiezo a crecer espiritualmente, cuando después empiezo a servir. El don llega después de que yo he recibido a Cristo en mi corazón y de que tengo el Espíritu Santo en mí. Porque el don es un regalo. Entonces es un regalo de Dios para nosotros a través del Espíritu Santo. El don puede debilitarse o puede enfriarse. Cuando ustedes ya empiecen a manifestar un don, el don de servicio, digo yo,
Entonces el don puede en determinado momento, quizás en su vida va creciendo espiritualmente, a veces se estanca y el don empieza a debilitarse, como que a desaparecer. Sí, puede suceder esto, porque yo puedo tapar el don, yo puedo ocultar ese don precioso que Dios me ha dado, ¿no es cierto? Cualquiera que sea, si es el don de servicio o lo que sea, pero ese don puede debilitarse y puede desaparecer hasta una mínima expresión en mi corazón. Pero el fruto, por el contrario, se supone que no debe desaparecer, porque el fruto más bien se va fortaleciendo y se va acrecentando. Si al principio yo, cuando empecé la vida cristiana y vino el Espíritu Santo a mi corazón, empecé a manifestar el fruto de del Espíritu a través de mi vida, ¿no es cierto? El Espíritu, de pronto, el amor empezó a crecer un poco más rápido que la paciencia, quizás, o no sé, cualquiera de las características o cualidades o componentes del fruto. Pero se supone que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y eso implica que el fruto del Espíritu en mi vida crece, tiene que ir creciendo, ¿no? No necesariamente el fruto se va a desaparecer o va a debilitarse, tiene que crecer. El don tiene validez en la medida en que el fruto sea evidente en mí. Esto es algo importante que tienen que guardar en su corazón, porque ustedes deben haber visto y deben haber conocido, tal vez algunos, otros no, que hay personas por allí que dicen, yo hablo lenguas, yo tengo un don, yo soy muy espiritual porque yo hablo lenguas, y hablo lenguas angélicas. ¡Qué bendición! Dios le bendiga, mi hermano, qué lindo, qué bonito que es hablar en lenguas. Yo he hablado en lenguas angélicas, y es precioso alabarle al Señor en lenguas angélicas. Pero ese don, dice el apóstol Pablo, que viene a ser como címbalo que retiñe o que hace bulla y nada más y no edifica. Porque una lengua angélica es, cuando hablemos de las lenguas, vamos a darnos cuenta, una lengua angélica es una lengua que hablan en el cielo, que hablan los ángeles. Y aquí nadie entiende, y quizás ni usted mismo que está hablando lo entiende. Es necesario que haya alguien que interprete para que sirva de bendición a otras personas. Pero en cambio, si yo digo que hablo de lenguas y yo soy espiritual, pero si mi vida y mi comportamiento y la forma en que yo llevo mi vida cristiana deja mucho que desear y no es de buen testimonio, ¿qué vamos a opinar sobre ese don? ¿O que es un teatro? ¿O que es una mentira? Porque el fruto del Espíritu es el que le da validez al don que yo estoy ejerciendo. Porque no es tan importante el don como el fruto. ¿Por qué? Pues el apóstol Santiago dice, ¿no es cierto? Muéstrame tu fe, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, si yo doy un buen testimonio con el fruto del Espíritu, yo voy tal vez a llegar a muchos más corazones con el Evangelio que si yo fuera a hablar en lenguas y lenguas que no entiende nadie y tratar de convencerle de que se entregue a Cristo. ¿Me explico? Entonces, pero si yo tengo una vida en la cual el fruto del Espíritu es evidente, y dicen por allí, no, David es un joven, es paciente, muy paciente David. David sí es un joven que tiene gozo, tiene amor, es benigno, es bondadoso, tiene templanza. Entonces se refleja que el Espíritu Santo está en su corazón. Y eso va a llegar más a las personas. Y si de pasito Dios le da un don, el Espíritu Santo lo bendice con un don especial, ese don va a tener mucho más fuerza, digámosle que le dé la palabra de sabiduría. Y él a través de su vida refleja el Espíritu Santo en su vida, y fuera de eso tiene una palabra de sabiduría para los hermanos. Llega. Pero si es que va a hablar con palabra de sabiduría, pero su vida es, disculpen la expresión, un relajo, le van a quedar viendo y decir, oye, ¿de qué me estás hablando? Primero corrige tu vida.
Entonces, los dones necesitan ser validados a través del fruto del Espíritu, porque el fruto es lo que tiene que ser evidente en mí. Eso más o menos entre lo que hablamos anteriormente, el fruto, y lo que vamos a hablar, que es los dones, que es importante diferenciar. Hay otro término que se usa también mucho, sobre todo en el argot de afuera, ¿no? De la gente que no es de la iglesia de Cristo. Incluso dentro de la iglesia de Cristo también se habla mucho del talento. Y es importante, antes de empezar a hablar de los dones, que aclaremos lo que es un don y lo que es un talento, porque no es lo mismo un talento que un don. Son dos cosas muy diferentes, el don y el talento. Para empezar, el talento puede surgir por genética y o entrenamiento. Yo puedo conseguirlo. Y ustedes han escuchado y han visto a estos grandes futbolistas, ¿no es cierto? El otro día estaba viendo un documental del Messi y ustedes le veían jugar al Messi desde chiquito. Y ese pelado era, pero le movía con una facilidad el balón desde que era de este tamañito. O sea, ese es un talento natural, o sea, él nació con talento para eso. Ustedes van a un músico, ¿no es cierto? Los grandes músicos, desde que son muy pequeñitos, ya están dando conciertos. Son, como quien diría, fenómenos que ya nacieron con ese talento especial. Lógicamente todo viene de Dios, pero ese es un talento que Dios les dio a ellos. También el talento se lo puede adquirir, yo también lo puedo adquirir. Porque si yo nací rudito para la guitarra y estoy ahí queriendo, ¿no? Yo desde Guambra quería aprender guitarra y daba y no le daba la guitarra. Pero le di tanto y tanto y tanto y tanto y tanto le di que aprendí. No habría llegado al que tiene el talento, pero logré desarrollar un talento. Los talentos usted los puede desarrollar, los puede adquirir. Yo nací con 2 piernas izquierdas para el fútbol. Y yo pateaba la bola para allá y se iba para allá. Y era una frustración para mí. Después digo, no, pues yo tengo que jugar fútbol, a mí me gusta el fútbol. Y empecé a jugar fútbol y hasta que empecé a dominar la bola. No llegué a dominarla como los que han practicado mucho más tiempo, pero en la medida que yo practiqué logré jugar un poco de fútbol. Desarrollé un talento. ¿Sí me explico? Entonces el talento es algo que o lo viene de paquete, como se dice, Dios le da desde que usted nació, o usted lo adquiere. Y si lo adquiere, en la medida que usted se esfuerce y se dedique, va a conseguir ese talento y esa habilidad. Un talento puede tener cualquier persona, sea cristiano o no. Es otra de las diferencias del don, ya vamos a ver más adelante. Porque un talento lo puede desarrollar cualquier persona, o sea, el que está en el mundo, el que está por allá. Hay grandes músicos, grandes bandas de rock y de lo que sea, y que tienen talento para la música y hacen música agradable, ¿no es cierto? Y hacen buena música. Hay otros que solamente son ta 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 y la canción es no sé si hasta qué punto eso sea talento. Pero hay otros que sí hacen una música muy armoniosa, juegan mucho los acordes, las notas y todo lo demás, y se hace buena música y música muy agradable, pero no son cristianos. Pero hay otros que dentro del ámbito cristiano también desarrollan este talento de la música y así otras cosas. Entonces, un talento lo puede tener un cristiano o un no cristiano. El talento es de Dios para mí, ya vamos a hablar en el caso de un cristiano, y lo puedo usar para servir a Dios y a su iglesia. Ojo con esto. Es cierto que Dios me puede dar a mí un talento siendo cristiano. No estoy hablando de un don, estoy hablando de un talento. Porque si usted me dice, la música es un don, bueno, la palabra de Dios no habla que la música sea un don, en ninguna parte. Entonces la música es un talento. Y Dios le da a ciertas personas ese talento para poder alabarle al Señor. Sobre todo, habemos personas que no servíamos para la música y de pronto ya aprendimos a tocar algo y el Señor nos dio ese talento. Es mi decisión.
ojo, con un talento, es mi decisión usar ese don, o digamos, ese talento de la música para el mundo, para mi sustento o para alabar a Dios. Esa es la diferencia con un talento, porque el don, y vamos a ver más adelante, es exclusivo, tiene una función específica y el Espíritu Santo me lo da específicamente para algo, pero el talento yo lo puedo usar para servir en la iglesia y servir a Dios, o para mi sustento diario, o para cualquier otra cosa. Por eso es que ustedes han de haber visto, y yo conozco muchas personas que son buenos, que alguna vez fueron buenos cristianos y de pronto lo siguen siendo buenos cristianos, pero desarrollaron el talento de la música, pero no la usaron nunca dentro de la iglesia, o al principio lo usaron dentro de la iglesia y después lo usaron al mundo para su sustento. Y yo les puedo dar nombres. El chico José Luis del Hierro, ¿le conocen? Jorge Luis del Hierro. Él nació en un grupo de adolescentes que estábamos trabajando con un hermano en Guayaquil, un grupo grande, inmenso de adolescentes. Ahí empezó él con unos amigos y todo, y desarrolló la música. Y él empezó a hacer su música, pero no dentro de la iglesia, sino la desarrolló en el mundo secular, y fue una fuente de sustento para él. Y así hay algunas otras personas que yo podría darles nombres. Perdón. Katy Perry. Había una mujer, una chica que incluso era hija de un pastor aquí, se me fue el nombre. ¿Cómo era? Bueno, que también empezó incluso cantando en el coro de la iglesia donde el papá era pastor y terminó cantando en el mundo. O sea, ese es un talento, por eso es que lo pueden usar para esto y para esto, pero cuando usted lo dedica a Dios, es para Dios y para la honra y la gloria de Dios. Hay personas que Dios les ha dado ese talento y lo han dedicado exclusivamente para bendecir a Dios, y se me viene a la mente el grupo Hillsong. O sea, son unas personas que Dios les ha dado un hermoso talento y lo han desarrollado, y lo han desarrollado en gran manera, y lo administran de buena manera, porque existe un muy buen testimonio de estas vidas. Y lo han dedicado 100% a servirle al Señor y a alabarle a Dios. Y ustedes no han escuchado una canción de Hillsong que esté en el mundo. Únicamente está dentro. Y así hay otros grupos, muchos grupos que también lo han hecho exclusivamente para Dios. Pero eso es decisión de uno. Un talento, que sea que yo que nací o que lo desarrollé, ¿no es cierto? Yo puedo dedicarlo al Señor, o dedicarlo al mundo, o para mi sustento. Para mi sustento, porque hay muchas personas que utilizan el talento que Dios les ha dado para su sustento. Ahí es cuando viene una dualidad, y algún día hemos de hablar de eso. Cuando yo el talento que Dios me permitió desarrollar, no lo empleo en alabarle a Dios, o lo empleo en alabarle a Dios, pero también para hacerme millonario, para hacerme rico. Incluso con los dones se puede hacer eso. Ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso en cuanto al talento. Y hay un ejemplo que les puse ahí en Éxodo capítulo 31 del 1 al 6. Habla el Señor de que cuando estaba el pueblo de Dios, salió de Egipto y salió al desierto. Lucita les está poniendo los versículos, pero yo les hago un resumen. Había un hombre que Dios les dio un talento específico para trabajar todo lo que era la orfebrería y todo. Y dice específicamente que Dios le dio esa capacidad a estas personas. ¿Para qué? Para que hicieran todas las cosas para el templo de Dios. Entonces ellos decidieron el don que Dios les dio, porque de pronto podían utilizar ese don para hacerse millonarios o para hacerse ricos. Pero no, ellos lo consagraron para el servicio de Dios, y todo lo que se hizo en el templo lo hicieron ellos. El talento que Dios les dio. No se habla de un don, es un talento, la habilidad de trabajar, no sé, los metales y cosas por el estilo. Entonces, eso es un ejemplo de que el talento que Dios me da, yo puedo desarrollarlo dentro. Pero Dios no es que me obliga tampoco, el talento puedo usarlo en otra función y puedo ganarme mi sustento de eso sin problema. El don solamente viene de Dios. Y yo puedo, vean, sacarme el aire practicando para hablar en lenguas, que podré hablar barrabasadas, pero no hablar en lenguas, porque esto viene únicamente de Dios. Yo no puedo desarrollar un don, porque el don
viene de Dios. Don es un regalo que Dios me da a mí. Algo que Dios me da a mí exclusivamente. Entonces, eso es algo que yo recibo de Dios. No lo puedo desarrollar yo, ni otra persona me lo puede dar. Porque así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Porque lo que él hacía, y todo su ministerio, porque hay dones, hay ministerios, hay operaciones, Dios mediante la próxima semana hablaremos de esto, vino de Dios, él lo recibió de Dios, él no lo desarrolló. Más bien todo lo que él logró desarrollar antes de tener su encuentro con Cristo, lo desechó. Porque como ustedes saben, y ayer leíamos con los ancianos, estábamos leyendo la palabra de Dios y leímos que Pablo era un doctor, sabía mucho de la palabra de Dios. Era un doctor, un especialista en lo que es la ley de Dios. Pero cuando iba a Damasco a hacer cosas que no tenía que hacer, persiguiendo a la iglesia de Cristo, fue tumbado al suelo y todo lo que él sabía no le sirvió de nada. Todo ese talento que él había desarrollado no le sirvió de nada porque hasta se quedó ciego y tuvieron que llevarle de la mano a que esté en un sitio. Por 3 días no comió y pasó orando. Y Dios mandó un siervo, Cristo mandó un siervo. ¿Para qué? Para primero que recibiera la vista y conociera al verdadero Señor de señores. Y todo lo que pasó antes, empezó él nuevamente. Empezó y ustedes ven la obra que Dios hizo. Pero eso lo recibió de Dios. Lo que él desarrolló por tantos años no le sirvió de nada. Porque el don de Dios es de Dios y viene solamente de él. Don es de Dios para mí. Y el objetivo es servir en la iglesia, servir en la obra de Dios. Si Dios me da a mí un don, ya vamos a ver cuáles son dones más adelante, esos dones yo los tengo que emplear en la iglesia para que servir dentro de la congregación de Dios. Primera de Pedro 4:10, única y exclusivamente dentro de la iglesia. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que Dios me da, el regalo que Dios me da a mí, no es para yo hacerme famoso, no es para hacerme rico o millonario, es para servir a mis hermanos, para apoyar y para ayudar a mis hermanos. Por eso el don viene de Dios. Si usted tiene un talento desarrollado, incluso si Dios le dio un talento, no hay problema. Y si con eso se quiere hacer millonario, bueno, hágalo. Pero el don de Dios, única y exclusivamente para el beneficio de los hermanos, para el crecimiento de los hermanos. Ya vamos a ver para qué sirve el don más adelante. Pero es para ser empleado en la iglesia de Dios. El don lo da el Espíritu Santo. Claro, pero uno sí lo puede buscar o lo puede pedir. Porque dice la palabra de Dios que Dios, el Espíritu Santo, da el don como Él quiere. Él reparte los dones a los de la iglesia como a Él le place, como Él quiere. Claro que no es como le da la gana, sino que en su omnisciencia el Espíritu Santo sabe qué don es el más adecuado para cada uno de ustedes. Uno puede desearlo, sí, el apóstol Pablo dice, usted puede desear desear los dones mejores, dice. Pidan los dones mejores, pero a la final quien decide qué es lo que recibe es el Espíritu Santo, porque Él le va a repartir el don conforme a lo que usted necesita o de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en su vida y cómo Dios lo quiere utilizar en el servicio de la iglesia. Porque a mí me puede gustar algo, es como a veces los jóvenes cuando van a decidir qué profesión seguir, ¿no es cierto? Y dicen, no, a mí me gusta esto y yo quiero ser esto, pero llega un punto en que uno le dice, ¿sabes qué? Se te puede gustar, pero tú no sirves para esto, o sea, no estás preparado para esto, no tienes la capacidad o no tienes el talento o no, te va a costar caro. Y fue muy triste cuando yo estaba en la Escuela Militar de Aviación,
hay muchos casos en la Fuerza Aérea mismo, que hay jóvenes que llegan deseosos de ser pilotos. Y hay un proceso de selección, ¿no es cierto? Desde que el momento que inician la selección para ingresar, dan los exámenes de ingreso. Y desde ahí ya se les va diciendo, vean, lo siento, no pierdas tu tiempo. No vas a poder o vas a tener problemas. Y queremos evitarte eso. Yo recuerdo había el caso de un ex oficial, no, sí llegó a ser oficial, un aspirante que vino y no aprobó los exámenes y era hijo de un coronel y vino el coronel bravísimo, que como así, que mi hijo quiere ser piloto y tiene que ser piloto y por aquí que por allá, y lo hacen piloto porque tienen que hacer, pero no, movió cielo, tierra y mar y entró de piloto. No le fue bien en el piloto porque no tenía las condiciones, pero sin embargo había la influencia, llegó a graduarse de piloto. Miren ustedes. Pero con influencias y con cosas que no se tenían que hacer, a la presión del papá. Estuvo unos 2, 3 años creo, y como no le iba muy bien, se sale de la Fuerza Aérea y sigue volando. Y le dijeron, no vueles. Se fue a volar no fue ni 2, 3 meses, murió en una avioneta, se estrelló. Luego el papá. O sea, hay cosas para las que uno piensa que le pueden gustar a uno. Este es un ejemplo. Pero hay cosas para las que no. O sea, no estamos. Y el Espíritu Santo, en su omnisciencia, cuando ustedes vayan a recibir el don de parte de Dios, o sea, no presione para que le dé un determinado don. Si es que el Espíritu Santo ve que usted no va a funcionar ahí, no le va a dar. Pídale, busque los dones mejores, dice. Pero de pronto Dios no quiere que ustedes le sirvan eso, sino que le sirva en este otro de acá. Sea obediente y el Señor va a bendecir su ministerio y el ejercer el don que Dios le va a dar. Entonces los dones vienen por el Espíritu Santo como Él lo quiere dar. Pero sin embargo, uno sí puede pedirlos y puede buscar los dones mejores, dice. ¿Qué es un don? ¿Es un carisma? ¿Es un favor que se da libremente? Eso es carisma, es un regalo que uno recibe sin merecerlo y sin que tenga que dar nada a cambio. Porque eso es lo lindo con nuestro Dios. Eso es lo hermoso de ser cristianos, de la relación con nuestro Dios. Que nosotros recibimos de Dios a través de Cristo el regalo precioso de la salvación, sin merecerlo. Y todas las cosas que Dios nos da, no las merecemos. ¿O aquí alguien se merece algo de lo que Dios le ha dado? Yo no. El Señor me ha bendecido grandemente y yo no me creo merecedor. Y lo único que puedo hacer, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Y aquí estoy, Señor. Porque yo veo el gran amor que Dios me ha dado a mí, que si yo merecer, me ha dado tantas cosas. Ha bendecido tanto mi vida. Entonces eso es un don. El don de Dios es algo que recibimos sin necesidad de dar nada a cambio. Los dones ya fueron profetizados desde antes. En el Antiguo Testamento hay algunas profecías. He tomado una que me gusta bastante, Joel, capítulo 2, verso 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sigue el texto más adelante, pero esto ya fue profetizado, que el Señor iba a derramar su Espíritu Santo en cada uno de estos, y cada uno de nosotros recibiríamos dones especiales del Señor, poderes sobrenaturales, cosas que están fuera de la naturaleza, para poder servir en la iglesia y para poder servirle a nuestro Señor. Esto ya fue profetizado por el profeta Joel, antes de que sucediera. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, que es la promesa que va a derramar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo se cumple esta profecía en nuestra vida. Y con el Espíritu Santo vienen dones. Y vienen dones que nos sirven y vamos a tener estas cualidades y estas características. Fueron confirmados y ofrecidos por Cristo, porque Cristo también prometió esto a través de sus discípulos para nosotros.
los dones espirituales. Marcos capítulo 13, verso 11 nos habla y nos dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino Él. Yo la semana anterior les hablaba, ¿no es cierto?, de aquellas personas que a veces uno dice no tienen preparación, no tienen estudios, acabaron la primaria y sin embargo tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Porque viene del Espíritu Santo, porque no son ellos los que hablan, sino el Espíritu Santo. Cuando yo estoy parado aquí con ustedes, es del Espíritu, es un don que Dios me ha dado para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y eso no es de mí, no es que yo soy muy capaz, no es que yo soy muy inteligente, eso viene por el Espíritu Santo. Y por eso cada uno de ustedes recibe el mensaje de acuerdo a lo que cada uno necesita. Y es de bendición porque viene a través del Espíritu Santo. Entonces esa fue una promesa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, como les dije anteriormente, es el que distribuye los dones de acuerdo a su soberana voluntad, a lo que Él le place, pero es lo que Él ve y lo que es mejor tanto para nosotros como para la iglesia. Un cristiano puede tener uno o varios dones. O sea, al menos uno va a tener, pero sí puede tener más dones. Y cuando ya tiene más dones, algunos de los dones se unen y ya pasan a ser un ministerio. La próxima semana vamos a hablar de esto, Dios mediante, de que con algunos dones ya podemos ejercer un ministerio. Algunos ministerios que vamos a ver la semana anterior, pero la idea es que al menos uno, algún don tenemos que tener. Ya vamos a ver, Dios mediante, cuáles son estos. Los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Es que, o sea, no es que usted dice, Dios le da, el Espíritu Santo le da el don y dice, no, yo no quiero este don. Y lo rechaza. No quiero otro, quiero este de acá. No, si el don le da Dios, el don que le vaya a dar de profecía, que le vaya a dar el de sanidades, o que le vaya a dar el de hablar en lenguas, o el que sea, eso es un don que Dios le da, y lo dice en Romanos, ¿no es cierto? En Romanos capítulo 11, 29. Y hay dos cosas ahí, el don y el llamamiento. Es irrevocable. Y el llamamiento es cuando Dios ya lo llama a usted a un servicio especial, a servir en un ministerio específico. Ahí ya es irrevocable. Y el don que usted recibe también. O sea, no es que usted se pueda dar el lujo de decir, no quiero. Lo da. Lo que puede decir es, no lo empleo, no lo uso. Eso ya es su... Y usted dará cuenta a Dios del don que Dios le dio. Nosotros tenemos que después dar cuenta, así como recibimos el don de la salvación, Dios nos dio ese regalo precioso de la salvación, así como la parábola cuenta del que tenía esa perla preciosa, ¿no es cierto? Y empezó a darles a conocer a todos, porque era una perla preciosa que quería compartirla con todos y que todos se alegren de que Dios le había regalado esto. Y no como aquel que le dio un talento y lo que hizo es lo enterró y lo guardó, que nadie se entere. Después vino el dueño, le reclamó. Usted ha recibido la salvación de Dios, usted tiene la salvación de Dios, tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón y por ende va a recibir dones. Y esos dones tiene que compartir, así como comparte la salvación, también tiene que compartir los dones, y porque los dones Dios le da para ayuda de los demás, y no puede decir ver a su hermano en necesidad o a su hermano que está en problemas, y usted tiene la solución que Dios le dio para el problema de su hermano, y usted se hace loco. Puede tener una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría, una palabra de consejo, para poder llegar a esa persona y darle la palabra de Dios y darle ánimo, pero usted como no quiere hacerlo, se queda callado. Dios le va a tomar en cuenta. A la final Dios va a ayudar a esa persona de alguna o de otra manera, pero usted se está perdiendo la salvación y después usted tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hizo con el don que Dios le dio. Y me estoy hablando
no solamente de los dones espirituales, sino también de la salvación que tiene que compartir con los demás. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Para qué sirven los dones? Primero sirve para convencer y conversión de los incrédulos. Romanos 15, 18 y 19. Por eso es que le digo, usted tiene que compartir la salvación que Dios le ha dado a usted, usted tiene que compartir. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios por el Espíritu, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo por el poder que Dios le dio a Pablo, porque Dios le dio el don y él lo compartió. Vinieron dones adicionales que le permitieron hacer milagros, que le permitieron hacer cosas poderosas, pero así él no hubiera recibido eso, él lo hubiera compartido y lo hubiera predicado. Y al inicio de su ministerio, Pablo no es que hizo milagros, pero sin embargo ya estuvo predicando y predicando el evangelio que Dios le había dado. Empezó a compartir ese don precioso. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, porque nosotros somos los típicos agentes secretos. Agentes secretos, ¿por qué? Porque estoy de incógnito. En donde quiera que yo estoy de incógnito. A mí no me interesa que las personas de mi trabajo sepan que yo soy cristiano o que yo he sido salvado, y lo guardo como un secreto. Y vienen y me dicen, oye, tú eres diferente, ¿por qué eres diferente? Ah, no, sí. Pero no actúas como nosotros, no haces las cosas que nosotros hacemos, pero ¿por qué no lo haces? Sí. Cualquier cosa, es que en mi hogar me enseñaron. Es que son las buenas costumbres de mi casa. Es que hacemos esto por esto. Yo soy diferente porque tengo a Cristo en mi corazón, porque Él cambió mi vida. Porque Él me ha salvado y Él puede salvarte a ti. Tengo que compartir lo que Dios me ha dado, así como lo hacía Pablo. No, es que yo no tengo facilidad de palabra. ¿Qué? No necesita, solamente necesita decir, yo soy diferente porque Cristo está en mí. Punto. Pero explícame. Y Dios le va a ir dando el poder. Y Dios le va a ir dando los dones. Y Dios le va a permitir que usted comparte el Evangelio. Para eso son los dones. Para convencer y la conversión de los incrédulos que le rodean a usted. Y Dios le va a dar ese don. Para perfeccionar, equipar para el servicio a los santos, Efesios 4:12. Porque sí, porque usted dice, no, es que yo no conozco, es que yo no sé. Bueno, si Dios le va a usar en algo más grande, viene el Espíritu de Dios, le da un don específico a una persona que le va a preparar y que le va a capacitar y que le va a enseñar y que va a compartir la palabra de Dios y que va a desmenuzarle el texto, el bíblico, para que usted pueda entender y pueda compartir la palabra de Dios. Y ahí es cuando las personas empiezan a huir. Y ahí es cuando los cristianos, no, yo no quiero, es que no quiero porque no quiero comprometerme. Y empiezan a hacer el quite, ¿no? Y empezamos a esquivar, es que no quiero comprometerme. Es que si ya me enseñan esto, yo tengo que enseñar a alguien y yo no quiero. Pero el don de Dios sirve para esto, para equipar y para perfeccionar. Ahí estamos los caballeros los días jueves. Estamos haciendo unos estudios muy buenos, aparentemente son sencillos, pero son profundos de las bases bíblicas. Y nos preparan primero para convencernos a nosotros mismos, para luego poder compartir, porque esa es la idea. Si no, ¿qué pasa? Si yo como, me engordo. No, pues si yo como, tengo que hacer algo para que no engordarme. Y lo que tengo que hacer es compartir a los demás. Si Dios me da conocimiento y me da
sabiduría a través del don que Dios da a alguna persona. Yo aprendo y después comparto y Dios me va a dar el don para poder compartirlo. El Espíritu Santo lo va a dar. Los dones sirven para perfeccionar a los santos, sirven para edificar el cuerpo de Cristo, y me gusta este término de edificar el cuerpo de Cristo. Porque edificar sirve construir, ¿no es cierto? Uno construye una casa, ¿no es cierto? Y el ingeniero, el arquitecto o alguien que empieza primero mentaliza todo ese rollo y empieza a edificar. ¿Quién es el que mentaliza? ¿Quién es el dueño de la obra? Es Cristo, es la iglesia de Cristo. Él es el que es el maestro, Él tiene el plan maestro de cómo se va a construir su iglesia. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer, pero ¿cómo nos manda hacer Él? Con los dones, y a través de los dones nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, y eso va a permitir que nosotros seamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. O sea, nosotros vamos a construir. Yo le doy gracias a Dios por esta congregación. Le doy gracias a Dios por esta pequeña iglesia, esta pequeña manada, dice la Biblia. Porque somos pocos. Y es que lindo que siendo pocos, podemos preocuparnos los unos de los otros, estamos pendientes siempre. Si Dios quiere en su voluntad que estemos así, no importa. Pero yo estoy seguro que la intención de Dios es que crezcamos, que seamos más. Que no seamos egoístas, encerrarnos en nuestra iglesita y estar toditos felices, contentos con la salvación que Dios nos ha dado, y los que están afuera, y mis compañeros que están perdiéndose, mis compañeros que están por ir al infierno y yo no les predico la salvación. Eso es mi responsabilidad y también es mi culpa. Entonces yo tengo que tener dones para poder edificar la iglesia. Y viene un ladrillito, le voy poniendo el ladrillito, le voy poniendo la mezcla esta y vamos. Entonces voy construyendo, sí, voy edificando la iglesia de Cristo con los dones que Él me dio, edificar el cuerpo de Cristo. Los dones sirven para el crecimiento de los cristianos, Efesios capítulo 4, verso 13, sí, nos sirven para nuestro crecimiento espiritual. Hace un rato hablábamos del fruto del Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto es utopía? No. Esto no es utopía. Este tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Porque Cristo es el que va haciendo con los dones. Entonces Dios le dio dones al Pepito para que me ayude, para que me aconseje, para que me dé lo que el Espíritu Santo, lo que Cristo tiene para mí, el mensaje que tiene para mí. Pero no es que el Pepito va a estar toda mi vida al lado mío, diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y hablamos de esto, no se trata de eso, porque en determinado momento yo tengo que caminar solo. Yo tengo que hacer las cosas solo, tengo que tomar decisiones solas, porque el Pepito no es Dios para estar las 24 horas al lado mío. Por eso está el Espíritu Santo y por eso están los dones. ¿No es cierto? En primer lugar, para llegar a una unidad de fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Colosenses 2, 2 y 3. Porque solamente con los dones espirituales podemos fortalecer la fe. Y la fe tiene que ser una sola. Una sola fe. Es la que debemos tener como hijos de Dios. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a quien están escondidos en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo ese conocimiento nos va a llegar a través de los dones espirituales que tienen los demás hermanos y que tengo yo. Y los de mi hermano me ayudan a mí y los que yo tengo le ayudan a mi hermano. Y así nos relacionamos y crecemos en el Espíritu y vamos a llegar a una unidad de fe. Todos vamos a tener el mismo conocimiento. Por eso existen los estatutos, ¿no es cierto? Ayer hablábamos de los estatutos y en los estatutos está nuestro postulado de fe, no, nuestro credo, no sé cómo le pusimos. Pero bueno, ahí está lo que nosotros creemos.
Y todos los que estamos, vamos a creer esto de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Todos vamos a llegar a una unidad de fe. Todos vamos a creer lo mismo. El conocimiento del Hijo de Dios viene a través del Espíritu Santo. ¿Qué es nuestra mente humana y finita para entender los misterios del Señor? Dios es un Dios tan grande, tan infinito, que no podemos nosotros intentar meterlo en nuestra cabeza. No podemos entender esas cosas. Pero por los dones que Dios nos da y que da a mis hermanos, entendemos una unidad de fe, con lo cual es más que suficiente para poder ser salvos. Y las cosas que no entiendo y esos misterios que no llego a entender, algún día Dios me lo dará. Pero mientras tanto, con lo que tengo soy salvo y sigo creciendo espiritualmente. Porque nuestra curiosidad es vasta, ¿no es cierto? Y queremos saber cosas. Y todos pasamos por esa época. ¿Y por qué será esto? Como el niño, ¿no es cierto? Los niños cuando son pequeñitos y empiezan en la época de las preguntas. Papi, ¿por qué esto? Papi, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno está ahí. Porque quiere tener todo el conocimiento de golpe. O sea, se le presenta en un mundo nuevo que está descubriendo el niño y dice, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo? Y que mi papá es el que sabe y tengo que preguntarle a mi papá. ¿No es cierto? Cuando nosotros estamos para llegar a una unidad de fe dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, igual. Pepito, ¿por qué será esto? Pepito, ¿por qué será este otro? Claro. Y vamos nosotros respondiendo las preguntas a la luz de la palabra y con el don que Dios nos ha dado. Y no es que el Pepito se lo sabe todo, no, de ninguna manera. Es por la gracia y la misericordia de Dios que nos permite llegar al conocimiento. Pero nuestro conocimiento es finito. Y ahí está Hernán y está Eddie, que una vez llegó una pregunta que... Aló, ya. Entonces, no sé qué responder. Y le digo, esperen un ratito y a la próxima semana conversamos de esto. Porque sí, o sea, yo no puedo tener todo el conocimiento. No, es que ya tienes 40 años, ya sabes todo lo que es. No. Pero eso me quita el sueño. Eso me quita el que no conozca algo, me debilita mi fe. Me da preocupación o me da inquietud o me desespero. No. Lo que conozco me basta y me sobra. Y cuando el niño nace, lo único que conoce es, huele algo por ahí, de dónde sale su alimento, y no le interesa saber nada más. ¿Sí o no? Le interesa tomar esa leche que le da alimento y le pone tranquilidad. Nosotros también debemos conformarnos con el alimento que Dios nos va dando hasta que lleguemos a una unidad de fe y vamos creciendo. Y esto es por los dones que el Señor nos va dando. Nos dice también que es el crecimiento de la unidad de fe. Llegar a la estatura del varón perfecto, nos decía en Colosenses, en Efesios. Llegar a la estatura del varón perfecto. Este es un cristiano maduro. Porque al principio les decía, la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento. Sí, vamos a ir. Poco, vamos. Yo no sé si hay que cambiarle. No sé si en algún momento de nuestra vida, cuando empezamos, vamos a tener todo el conocimiento. Yo no creo. Pero vamos creciendo espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que a través de los dones míos y de mis hermanos, el Señor me permite ir creciendo y llegar a ser un cristiano maduro. Pero la madurez se da desde el principio.
Cuando yo entiendo y aprendo que conocimiento que tengo ahorita es más que suficiente lo que necesito y todos los demás es fe. Es fe. Porque de pronto yo veo hasta mi nariz, ¿no es cierto? Y camino lo que veo en mi nariz. Poco a poco se va iluminando mi camino y voy viendo más donde voy. Pero no me interesa lo que está más allá, me interesa lo que estoy viendo, porque lo que estoy viendo es lo que me da mi Señor y tengo fe en mi Señor y sigo adelante caminando en el conocimiento que Él me va dando. Pero para eso son los dones espirituales. Y su conocimiento se va a ir ampliando en la medida que nosotros vayamos teniendo fe en Dios y seamos conformes. ¿Para qué? Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo. Porque por eso también vino Cristo. Para darnos ejemplo de lo que nosotros debemos ser. Para darnos ejemplo de lo que no debemos hacer. Porque Cristo es Dios hecho hombre, 100% hombre. Y fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados. Lo que usted se imagine, nuestro Señor fue tentado. Y Él venció la tentación con la palabra y tenía los dones espirituales. ¿Cristo tenía el Espíritu Santo o no? Tenía el Espíritu Santo y tenía los dones y tenía todos los dones. Cuando salió de bautizarse, ¿se acuerdan la escena cuando estaba ahí Juan el Bautista, lo bautizó? Y descendió el Espíritu Santo y se posó. Y Juan el Bautista escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu y se posó sobre él como hombre, lo mismo que podemos tener nosotros. Si usted me dice, Pepito, ¿podremos tener todos los dones? Cristo los tuvo. Y si yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tendré todos los dones, pero estos, no sé, ojalá los lleguemos antes de que venga Cristo. Pero sin embargo, ese es el objetivo. Ya hemos hablado de los dones, requisitos para descubrir y recibir los dones espirituales. ¿Cómo recibo estos dones espirituales? Había un mago, Simón se llamaba, que vio el poder que tenían los discípulos y quiso tener ese poder que ellos tenían, que eran los dones del Espíritu Santo. Y quiso comprarles y fue y les ofreció dinero para comprarles. Deme, yo quiero ese poder que ustedes tienen. Pero ese dinero, ese poder, esos dones no se compran con dinero. Esos únicamente se adquieren por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si usted quiere tener dones espirituales con los cuales servirle al Señor, primero debe ser cristiano. Debe ser parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede recibir dones si usted no tiene a Cristo en su corazón, porque tiene que tener el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ya hemos hablado de esto. Usted recibe el Espíritu Santo de Dios cuando acepta a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Y usted tiene que tener pleno conocimiento de causas. Usted lo aceptó a Cristo en su corazón. Y tiene el pleno conocimiento de que Él entró. Entonces tiene a Cristo, pero si usted tiene dudas, por eso les digo y les diré que es necesario cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo de bautizarnos, porque en el bautizo uno confirma y pone un sello final en el cual determina y hace una profesión de fe que sí, ya no viviré yo. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, me entrego a mi Señor. Por eso es la importancia del bautismo. Si usted no es parte del cuerpo de Cristo, si usted no es bautizado, si usted no tiene a Cristo en su corazón, difícilmente va a recibir dones. No va a recibir. Ahora, y vamos a ver casos, hay personas que han recibido los dones o han recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse.
¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que entra en uno, ¿no es cierto? Y si usted ya confirmó antes de bautizarse y Cristo ya entró en su corazón, ¿recibe dones? Sí, sí los va a recibir. Debe creer que existen los dones espirituales para recibirlos. Sí. Si usted no cree, ¿cómo va a recibir? Porque tiene que pedir al Espíritu Santo. Debo estar dispuesto a trabajar en la obra del Señor, porque el Espíritu Santo ve la disposición en sus corazones de servir, entonces le da el don específico para que usted sirva al Señor dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces debe tener el deseo de servir. Debe pedir en oración y con fe, como dice Santiago 1, 5 y 6. Debe recibir y debe pedir, digamos, recibir el Espíritu Santo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted le pide a Dios, Él le va a dar lo que usted le pida. Pida los dones espirituales y los va a recibir, pero usted tiene que estar en oración, tiene que estar en comunión. Y ayer hablábamos con unos hermanos y les decía la importancia de estar en la comunión del Señor. Les conté el testimonio de Pablo, 3 días estuvo ayunando antes de que llegaran los dones del Espíritu Santo. Y ustedes han de haber escuchado, de pronto escucharon o escucharán lo que dicen el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, ¿recuerdan cuando Juan le vio al Señor Jesús que venía a ser bautizado por él en el Jordán, ¿no es cierto? Y venían y decía que él decía que después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar su calzado, ¿no es cierto? Las cuerdas de su calzado, eso decía Juan refiriéndose a Cristo, a Jesús. Y dijo que yo los bautizo en agua, decía Juan, pero el que viene tras mío los bautizará en espíritu y en fuego. El Espíritu es Cristo, es el que nos bautiza en el Espíritu. Es la única parte en que se utiliza la palabra bautismo en espíritu en la Biblia. Les digo esto porque a veces se llega a malinterpretar esto del Espíritu Santo y se les llega a hacer una especie de mercantilismo o de fanatismo o de pasiones y cosas que son desordenadas. Y Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo es un espíritu de orden y funciona en orden. Por eso es que los dones serán repartidos a cada uno en la voluntad del Espíritu Santo, porque todo tiene que ser con orden. Y no es que le va a dar a Hernán para que hable en lenguas y no hay nadie que interprete en lenguas. Si le da el don de lenguas, será para su beneficio, y aquí les voy a dar mi testimonio. Ya me he alargado. Para la próxima semana mi testimonio. Pero lo que yo quiero decir, y no hay conclusión el día de hoy porque Dios mediante este capítulo de introducción de los dones lo terminamos la próxima semana, es que guarden en su corazón de que los dones son reales, de que usted recibe el don únicamente de Dios, que guarden en su corazón que usted puede pedir al Señor los dones y los dones mejores, puede procurarlos, pero quien le va a dar es el Espíritu Santo. Y dígale al Espíritu Santo y pídale a Dios que le dé el don, que son reales. Para eso tiene que orar, para eso tiene que buscar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se fortalezca en su interior, que el Espíritu Santo se haga fuerte en su interior. Y usted va a recibir el don del Espíritu Santo, o los dones que Dios quiera darle. Guarde esto en su corazón y Dios mediante continuamos la próxima semana. A tus pies.